As long as there is time and one breath left to me, there will... Adelante, Luis. Sí, hoy estamos empezando nuestra sesión número 4, continuando con el discipulado básico en cosmovisión bíblica. Estamos estudiando la lección de la historia transformadora a partir del video número 3 de la historia transformadora, y en este caso es la segunda sesión analizando ese video, puesto que en la ocasión anterior desarrollamos las primeras 3 preguntas, y hoy vamos a finalizar las preguntas de reflexión que enviamos para procesar ese video. En la ocasión anterior, Keren nos facilitó, y tal vez pudiera continuar si tiene disponible las preguntas, si no, otro de los participantes puede asumirlo. Ustedes Sí, están en estoy mute. esperando que me Sí, la sí, envíen, yo lo puedo sí, hacer. te la envié. O entonces, Leandro, ¿A dónde? Tú. Al su chat privado, ok. Aquí las tengo. ok, Nosotros entonces llegamos hasta la pregunta número 3, ¿cierto? llegamos hasta la 3, entiendo yo. Vamos a tener unas palabras de oración y luego continuar. Oremos. Señor Dios del cielo y de la tierra, tú eres el creador, el sustentador y el redentor del universo completo. Por eso nos postramos delante de ti en esta mañana y ponemos nuestros entendimientos a tu disposición para que tu espíritu nos dé sabiduría. Gracias por la oferta de sabiduría que tenemos en tu palabra. En Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, entonces podemos continuar. Bueno, a modo de introducción, debemos recordar que estamos procesando el tema de la cruz dentro de la narrativa bíblica y sus diferentes grandes etapas en que puede dividirse el plan revelado de la redención. Hemos visto diferentes etapas preliminares y ahora estamos analizando el tema de la cruz como central, ¿verdad? Al tema de la encarnación y muchos temas previos que se conectan entre la misión de Dios y el proceso final de la consumación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces vamos a la pregunta número 4. Así es. Y la pregunta número 4 dice, ¿quién decidió que Jesús fuera asesinado en una cruz? ¿Dios el Padre, las autoridades religiosas y políticas de Israel, Sanedrín judío asociado con Pilato representando al César? Respuestas, adelante. Muy bien. Yo respondí Dios el Padre. Bien, yo, tal como dice Keren, creo que la respuesta... ¿dónde está eso? Jesús tenía un propósito con la venida a la tierra. En ese propósito precisamente incluía la expiación de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz. Por lo que definitivamente el Dios único, que cuando hablamos de Dios único estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, habían decidido, ya habían decidido hacer que esto se diera. Por tanto, y si no hubiese sido así, entonces no había habido expiación. Por lo que nosotros entendemos que claro que sí, que fue Dios el Padre que lo permitió, no quien lo hizo. Ya. Y Leandro y Denis, ¿qué piensan? Bueno, hay dos versículos que nos hacen ver que Dios entregó a su Hijo unigénito. Cuando Juan 3:16 dice que amó al mundo
hasta que entregó a su hijo, entregó a su hijo y Juan, y eso es Juan, y también Pablo en Romanos 8:32 dice que no eximió ni a su propio hijo, pero no puede haber tampoco una, ¿cómo se dice? No es inocente el hombre que entregó al hijo, no es inocente Judas, no es inocente Pilatos, que reconociendo la inocencia se plega a la petición del Sanedrín y las autoridades romanas, y no es inocente el pueblo judío, sus autoridades, en habiendo visto el Rey del universo actuar de la forma que actuó y caminar de la forma que caminó por sus intereses, por defensa de sus intereses, no es inocente tampoco de haber permitido la entrega, de haber canalizado la entrega del Hijo de Dios a la muerte en la cruz. Naturalmente, como Juan decía, con una finalidad que era la redención del mundo, nosotros, pero la redención de todas las cosas, porque la naturaleza gime esperando su redención, no exclusivamente el humano. Ya. Y Denis, ¿cuál es su enfoque? En mi caso, respondo de manera definida que los segundos, o sea, las autoridades religiosas y políticas de Israel, el Sanedrín judío, asociado con Pilato, aunque la voluntad permisiva de Dios que actúa de algún modo está la voluntad de Dios asociada, no fue su voluntad agradable y perfecta, que es lo que se quiere establecer al final, que Dios sea el todo en todos y que su voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, pienso que ellos sin saber lo que estaban haciendo realmente, pero fue su deseo, fue un acto de odio, si se puede decir, de ellos hacia Jesús, porque él era una amenaza para ellos, de algún modo. Es lo que pienso. Ya. Fíjense que la pregunta dice, ¿quién lo asesinó en la cruz? Y Juan 3:16 no dice, de tal manera amó Dios al mundo que asesinó a su hijo o que mató a su hijo, sino que dio. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Es decir, la raza humana, debido a su rebelión y al diseño justo y santo de la creación, debía morir. La raza humana entera. El Hijo se ofrece a morir por la raza humana para salvarlo. Ahora, ¿quién ejecuta y cómo esa muerte? Y la manera de tortura y de crimen y de asesinato no fue iniciativa del Padre, sino iniciativa del mal espiritual, utilizando a carne y sangre como sus vehículos. Nosotros debemos recordar lo que hemos hablado en una ocasión anterior, que los humanos actuamos influenciados por poderes espirituales, sean poderes espirituales del bien, Dios, su espíritu, o los poderes espirituales del mal, Satanás y sus huestes demoníacas. Entonces, Pilato y el Sanedrín actuaron guiado
impulsado por las huestes demoníacas, inclusive las masas. Recuerden, crucifícalo, crucifícalo. No era solamente, o sea, la opinión pública estuvo influenciada por un poder espiritual. Entonces, Luis, yo sí, tengo sí, una incógnita ahí, porque también tenía en mente que de algún modo, bueno, es lo que siempre también he escuchado, porque he escuchado mucho que Satanás y los demonios estaban de fiesta cuando Jesús fue crucificado. Pero también es algo que me confronta con otra parte de la Biblia. Y realmente, siendo sincero, escuché un mensaje el domingo pasado, que un mensajero que me impactó bastante y estaba tocando precisamente ese punto. Y él decía que él tiene un problema al interpretar esa parte de las escrituras porque es algo con lo que la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo, pero él tiene una disyuntiva ahí porque no está tan de acuerdo con esa parte. Y es esa de que Satanás se haya agradado de haber hecho eso. Se basa en la parte donde, por ejemplo, en un momento determinado, Pedro, él está hablando de su muerte, Jesús está hablando de su muerte y Pedro le dice, mira, que eso no te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, lo que él decía y lo que uno también ha analizado en un momento determinado era como si Satanás no estuviera realmente interesado en que eso pasara porque eso significaba de algún modo su derrota. Y de hecho la Biblia en otra parte de las escrituras dice que cuando Jesús murió en la cruz los exhibió públicamente a ellos. No sé qué le parece esa. la respuesta, yo creo, de esa pregunta que tú haces está en 1 Corintios 2, 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de este mundo representan la autoridad de Satanás. Ok. Los poderes, principados y autoridades espirituales se manifiestan a través de las estructuras de poder y liderazgo de las instituciones humanas. O sea que el Sanedrín y el Imperio Romano y todo su sistema legal eran el receptáculo de los poderes espirituales del mal. Por eso reaccionaron así. Nosotros debemos recordar que la prueba de ministerio del Señor Jesucristo fue que el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Porque el diablo quería probar al Hijo de Dios encarnado para ver si era el Hijo de Dios y en caso de que lo fuera, acabar con él, como Herodes. Herodes no quiso acabar con los niños en Israel, movido simplemente como humano. Es que el universo, el mundo, el cosmos, la sociedad, funciona en una interacción entre fuerzas espirituales y carne y sangre. Eso está ahí. Y como está caído, está permeado por el príncipe de este mundo. Por eso dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. No es que el maligno lo gobierna absolutamente, lo gobierna absolutamente Cristo, pero está bajo la influencia del maligno. Entonces, fue siguiendo instrucciones espirituales y motivaciones pecaminosas de las tinieblas que Pilato, el Sanedrín y todos los que participaron, inclusive las masas, llevaron al Señor Jesucristo a la cruz.
y lo torturaron de esa manera. Pero ¿qué pasa? El Dios encarnado había decidido entregarse y morir por la raza humana, por los pecadores. Por los pecadores a quienes Dios ha elegido para salvación. Entonces, esa parte de que la muerte de Jesucristo iba a significar la derrota de los principados y potestades es lo que Primera de Corintios dice que ellos no sabían porque lo hubieran impedido. Ahora, el Señor Jesucristo lo dijo públicamente: ahora es la hora del príncipe de este mundo, en el Evangelio según San Juan, y que él iba a destruir las obras del diablo. ¿Por qué el diablo entonces no usó a los soldados romanos para proteger a Jesucristo? Porque no tiene tanta sabiduría. La sabiduría de Dios es mucho más grande que la de la criatura. Entonces, la criatura del mal son limitadas. Limitada en cuanto al conocimiento de lo que Dios conoce y de lo que Dios va a hacer. Es limitada. Eso es a nosotros que nos meten miedo pensando que son ilimitadas porque son invisibles, pero muy limitados. Entonces Pablo, eso es lo que dice en Primera de Corintios. Si los príncipes de este mundo, y esos son la asociación entre los líderes del mundo, de las instituciones humanas, influenciados por los poderes de las tinieblas, si esos hubieran sabido el alcance de la cruz, hubieran impedido que mataran a Jesucristo. Pero no, al contrario, ellos pensaron que eliminándolo se eliminaría esa iniciativa redentiva de Dios, como si hubiera sido cualquier otro profeta. Porque a muchos profetas en la historia de Israel fueron asesinados y masacrados, uno más. Pero le pasó como la anécdota narrada en la canción de Pedro Navaja. Valga la ilustración. Pedro Navaja se sorprendió, fue a asesinar a una persona y la víctima le salió más poderosa de lo que él esperaba. Entonces, precisamente aquí nosotros vemos, fíjense que en Primera de Corintios dice sabiduría. El plan de redención contiene una sabiduría que nadie, ni humanos, ni huestes espirituales, pudieron discernir. Entonces, ellos actuaron en toda su mala voluntad contra un inocente. Pero eso no es raro. El mal y los poderes de la injusticia actúan todos los días contra los inocentes. Eso no tiene nada de raro. Lo sorpresivo es que Dios le tenía una sorpresa a ellos. Y una sorpresa anunciada por los profetas. O sea que ni siquiera Satanás y sus huestes pueden interpretar bien la Biblia. Porque estaba ahí. Isaías 53 estaba ahí. Si él se pone a estudiar y a cotejar Isaías 53 con todos los otros pasajes, hubiera llegado a una conclusión redentiva. Es que no puede. Es una sabiduría superior. Y esa sabiduría superior está en el pueblo de Dios, en los creyentes. Tenemos acceso a ella, no está. Tenemos acceso, porque si tú no la descargas, no llega a tu disco duro. Pero esa sabiduría se puso de manifiesto en la cruz y ellos cayeron en su propia trampa, en su propia malicia. Entonces, quienes asesinaron a Cristo en la cruz fueron los poderes temporales animados por los poderes espirituales. Eso estaba previsto, que el Hijo muriera. Pero ¿cómo y por qué? ¿Y con cuál motivación el hecho se realizara de un asesinato tan cruel? Eso no fue el diseño de Dios. Dios los puso a prueba. O sea, quienes estaban a prueba en la cruz fueron los poderes del mal
y las instituciones humanas. Es decir, el imperio romano, que representaba la justicia, el Sanedrín, que representaba la sana doctrina y el conocimiento de la Biblia y de la santidad de Dios, fueron puestos a prueba. La religión y la justicia de los hombres fueron puestas a prueba y fracasaron. Por lo tanto, el Hijo fue aprobado y ahora Él es la verdadera justicia, la verdadera santidad, la verdadera sabiduría. Y los humanos y las huestes espirituales quedaron expuestos por lo que son, maliciosos. La justicia del mundo es maliciosa. La religiosidad del mundo es maliciosa. Los gobiernos del mundo, el poder económico del mundo es malicioso en esencia. Fueron expuestos en la cruz. Eso es lo que pasó. Entonces, ahí nosotros vemos que Dios no es un Dios asesino que necesitaba asesinar a su hijo. Dios no es un Dios pagano que necesitaba un sacrificio humano. Los humanos debían ser destruidos por razón del diseño de la creación. Pero Dios retuvo esa destrucción y se ofreció a sí mismo a salvarlos por amor a los humanos. Por amor. Eso representaba muerte. Y esa muerte debía ser ejecutada, realizada por los humanos. Ahora, ¿cómo? ¿Bajo cuáles circunstancias y con qué motivación? Eso Dios le dio la libertad a la criatura. Y la criatura usó esa libertad en contraposición al carácter y naturaleza del Creador, conforme a su condición caída y maligna. Eso es lo que pasó. Don Luis, si los religiosos de esa época hubieran interpretado correctamente lo que la palabra, bueno, lo que decían los profetas y la justicia hubiera entendido eso, lo que decían los religiosos, ¿de qué forma se podía entonces dar la expiación? Porque se supone que si los religiosos hubiesen entendido eso, no hubieran pedido la muerte de Jesús y entonces las autoridades no hubiesen ejecutado eso. ¿De qué forma se da la expiación a la humanidad? ¿De qué forma se iba a dar entonces? O sea, tu pregunta sería, ¿de qué forma Satanás y los humanos caídos hubiesen superado la sabiduría de Dios? No hay manera. No hay manera que descubrieran el truco. No hay manera. Estamos hablando de la sabiduría del Creador versus la sabiduría de la criatura. No hay. Eso estaba determinado que iba a pasar así. Dentro del marco, dejándolos actuar en libertad, no podían superar la sabiduría del Creador. Dios no le tiene miedo a los humanos ni a Satanás. Él lo creó y lo puede destruir cuando él quiera. Porque la palabra de Dios dice que toda la creación está sujeta a la palabra de Dios y que en Cristo todas las cosas subsisten. O sea que Cristo puede destruir el universo entero con toda su criatura cuando él quiera. No después de la cruz, antes de la cruz. Lo pudo haber hecho. O sea que estamos hablando de un juego que no están en la misma liga. El creador y la criatura no están en la misma liga. Entonces, eso nos da a entender a nosotros. O sea, Pablo en 1 Corintios está planteando una hipótesis. Si ellos, en otras palabras, si ellos hubieran alcanzado a tener la sabiduría del Creador, lo hubieran impedido. Pero, si ellos llegaran hasta ahí, bueno, lo cual, conociendo la revelación bíblica, es un imposible. Entonces, el punto está que la cruz no representa algo similar
a las religiones paganas, donde los dioses airados reclaman sacrificio humano para ser apaciguados. No, en el caso de la redención del Dios verdadero, no se trató de eso. Él se ofreció, porque el Hijo es Dios. Entonces es Dios quien se está ofreciendo o se ofreció en la cruz para ser sacrificado por amor a los humanos, pero en un mecanismo de sabiduría imposible de penetrar para los humanos y para los espíritus malvados. Esa es la sabiduría que se nos revela ahí. Una sabiduría que nos lleva a la adoración y a la alabanza. Y una sabiduría que sigue siendo cierto que los príncipes de este mundo nunca van a poder discernir los planes de Dios para el mundo. No importa los planes que tengan de reducir la población, de esclavizar el mundo, de ponerle un chip a la gente. Ellos pueden seguir con todo lo que quieran. Los planes de Dios para el mundo, primero, ellos no lo pueden discernir y segundo, no lo pueden detener. Amén. Muy bien. Si no hay más preguntas, podemos pasar a la próxima. De hecho, la próxima está muy ligada a todo eso que estábamos hablando. Muteada, querida Keren. Perdón. La pregunta número 5 dice, ¿por qué no simplemente lo mandaron a matar contratando a un asesino a sueldo? ¿Fue la cruz la primera vez que intentaron matarlo? Analizar esto en base a 1 Corintios 2:8. Ajá, que ya leímos. Bueno, pero las respuestas es interesante escuchar, la verdad, Luis, porque hay varias preguntas ahí sobre la parte de si era la primera vez. Sí, exacto. En mi caso, por ejemplo, yo digo que no era la primera vez. O sea, lo que entiendo y lo que sé hasta la fecha de la cruz es que era un método de castigo romano que se utilizaba en esa época. Sí. De tortura. Sí. De tortura. Y entonces también digo, bueno, me confundo ahí como estaba cuando le hizo la pregunta. O sea, ¿fue la primera vez que trataron de matar al Señor Jesucristo? No fue la primera vez. No. Porque inició Herodes mandando a matar a todos los niños de Belén. Y después de eso hay otras ocasiones. En una ocasión él tuvo que cruzar en medio de ellos porque ellos agarraron y lo iban a tirar por un peñasco. O sea. Y en la sinagoga de Nazaret también. Es decir, que no fue la primera vez. Fue la vez que ya Dios dijo, ahora es. O mejor dicho, que Jesús decidió ahora. Por eso él dijo, yo pongo mi vida. No me la quitan. No me la quitan. Uh-huh. Eso me encanta, esa parte. ¿Y qué más? De la pregunta, ¿qué otro aspecto? El asunto de la parte que leímos de Corintios, que no es tan, o sea, la entendemos, ¿verdad? Entendemos la explicación que usted da. Pero, wow, cuando uno se encuentra con esto de que los príncipes, si hubieran sabido, no hubieran hecho, entonces es la pregunta de Juan, como, ajá, y si no lo hubieran hecho, entonces, ¿qué hubiera pasado? Uno se pone a pensar. Sobre todo que 1 Corintios 2:7, en la parte B, dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hablando precisamente de eso. Sí, bueno, lo que te está diciendo es, lo que está poniendo es lo chiquita que es la sabiduría de los humanos, de las huestes espirituales de Satanás y de los humanos. Aún teniendo la revelación, si después que pasó, piensen, la tentación en el desierto,
había que echarle un ojo a Jesucristo de parte de Satanás para protegerlo y ponerle una seguridad. Hay que crear una estrategia de una vez ahí. ¿Eh? Porque si este es el siervo de Jehová, Que muriendo nos va a derrotar. Exacto, de Isaías 53, que ya estaba ahí. Y entonces, leyendo Isaías 53 y habiendo pasado por la tentación del desierto, no, pero había que poner una legión romana a proteger a Jesucristo. Pero su naturaleza lo traicionó. El mal no es tan sabio. Eso es lo que nos está diciendo. El mal no fue tan sabio ni nunca lo será. Eso es lo que nosotros debemos recordar. Entonces, la cruz representaba la máxima expresión de la justicia humana, porque el Imperio Romano representaba el máximo nivel de la justicia y de los tribunales humanos. O sea que ahí pusieron a prueba lo máximo de la justicia con que los humanos pudieran venir. Y al condenar a un inocente quedaron expuestos por lo que son. Expuestos. Como hoy en día los gobiernos, algunos gobiernos europeos, han quedado expuestos, y norteamericanos de algunas ciudades, por la manera como procesaron la emergencia del COVID-19 con los ancianos de sus ciudades. Lo que le hicieron quedó expuesto de cuál es su sistema de justicia y cuál es su verdadera maldad, intención. cuál es la intención y motivación real de ellos, que se supone que son autoridades para proteger a sus ciudadanos. Se supone, como el Imperio Romano se vendía como la máxima expresión de la justicia. Eso es lo que representaba Pilato. Y el Sanedrín representaba algo, la máxima autoridad de aquellos que tenían la palabra de Dios y que la conocían, que la estudiaban y que se la habían delegado para que la administraran. Ellos tenían a su cargo la administración del templo, y en el templo que se hacían los sacrificios para apaciguar o para cubrir los pecados del pueblo. Y entonces, ¿entienden lo que está pasando ahí? De hecho, la Biblia dice creo que de Anás, Caifás, uno de ellos dos, Luis, que dijo, es necesario que muera uno por todos. Y creo que Juan es quien lo escribe, hace la salvedad de que él no supo ni siquiera lo que estaba diciendo. que había profetizado. Exactamente. Entonces ya, aquí el punto es sabiduría. La sabiduría de Dios es tan superior a la sabiduría de las criaturas humanas y demoníacas, que no pudieron detectar ni detener la cruz, y no van a poder detener el proceso del discipulado de las naciones y la consumación de los cielos nuevos y la tierra nueva. No pueden. Entonces, para nosotros los creyentes es muy importante eso. No pueden. No pueden ni siquiera discernir la bondad. Su inclinación es maligna constantemente. No es verdad que están creando una vacuna para el bienestar de la humanidad. No, no es verdad. Eso no quiere decir que no se crea una vacuna contra el polio, contra la varicela, pero no. Si algo bueno sale de las acciones humanas, es por la gracia común de Dios que lo impulsa. Los humanos caídos como sirvientes de los poderes demoníacos no van a producir bondad para la raza humana, ni shalom, no. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, hay una fuerza más grande que ellos,
que es la gracia de Dios actuando dentro de la sociedad humana, que hace y canaliza que las acciones humanas, algunas de ellas sean beneficiosas para la humanidad completa, porque Dios necesita esos productos para el inventario que Él está acumulando para la era venidera. Luis, yo puedo decir entonces que la muerte de Cristo en la cruz fue una exposición de la máxima justicia humana a que realmente no es justa. Algo así. Exacto, eso es lo que Colosenses está diciendo. Cuando dice que los expuso a los principados y potestades, es que los principados y potestades se expresan en el liderazgo y autoridad de las instituciones humanas. Los espíritus no actúan desencarnados. Entonces, Satanás actúa mediante el liderazgo de las instituciones humanas. Entonces, Luis, la forma de morir en la cruz fue la única la forma de exponerlos, porque si mandan un sicario y lo matan, no se sabe quién lo mató o agarran quién lo mató, pero la exposición a esas huestes de maldades no habría sido tal, porque no habían sufrido de la forma que sufrió y no había sido públicamente expuesto como fue expuesto. Bueno, y no hubiese sido asesinado como producto de una condena judicial. Era necesario que se expusiera que lo que se vendía como justicia y como santidad era falsedad. Pero ellos escogieron las armas del duelo. ¿Ven dónde está la sabiduría de Dios? Es como decir, escojan sus armas en un duelo. Ellos cogieron las armas y quedaron anulados. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que la justicia humana, que la religiosidad humana y que la opinión pública no son más que instrumentos del maligno para oponerse a los propósitos de Dios. Para que nosotros, bueno, en el plan de Dios, para abrir la puerta, la bisagra. Pero de ahí en adelante, Cristo es nuestra sabiduría. Tenemos una sabiduría ya en base a lo que ahí pasó. Y por eso dice Colosenses que Cristo los exhibió públicamente. Eso es, los hizo desfilar desnudos en una procesión como acostumbraban a hacer los romanos con los vencidos. O sea que en la cruz fue una batalla entre dos ejércitos y uno venció al otro. Y el que fue vencido, su uniforme era de religión, de santidad, de palabra de Dios, de sacrificio de templo, de justicia del César, del Senado romano, de toda esa gloria de Roma, toda la gloria del mundo. Fue ahí puesta a prueba. Todo lo que el mundo consideraba bueno contra lo que Dios consideraba bueno. Y como Dios es el árbitro, le iba a dar victoria al que ganara. Entonces, ya al ganar Jesucristo, quedó claro quién recuperó el poder de la humanidad para gobernar el universo. Luis, si en Génesis 3, en el jardín del Edén, la raza humana peca a través de Adán y Eva, y de ahí es que viene todo esto, una desobediencia, ¿no? De la raza humana. ¿Cómo entendemos que esa exposición de la supuesta justicia del ser humano
¿por qué eso es la sustitución o la expiación del ser humano? El hecho de que tú desobedeciste en el Edén y el hecho de yo exponer ahora la justicia a través de la muerte de Cristo, eso hace una expiación de lo anterior en el jardín. Ah, por eso que la Biblia llama el segundo Adán. ¿Por qué? Porque es una nueva humanidad a partir de la anterior, pero no idéntica a la anterior. El postrer Adán, ¿ok? En el huerto está el primer Adán. Jesucristo es no solamente otro, sino el postrer Adán, el verdadero ser humano diseñado por Dios para cumplir los propósitos de Dios con los humanos. Humano. Quien está sentado a la diestra del trono de Dios es un humano glorificado. Humano. La humanidad ascendió al trono de Dios. Piensen eso. La humanidad cruzó la cortina de separación entre el cielo y la tierra. La humanidad está sentada en el trono del universo. Por eso Él es nuestra primicia, nuestro pionero, nuestro conquistador, el explorador que fue delante de nosotros, abriendo el camino. Ya lo abrió. Y abrió un camino para que nosotros podamos vivir en los dos mundos. En la tierra, en completa comunión con el cielo. Ya esa es la realidad. Ya nosotros simplemente somos los anuncios publicitarios, los creyentes, de esa realidad. A eso es que estamos llamados a comunicar que eso es así, para que la gente lo vea y quiera vivirlo. Pero aunque la gente no lo quiera vivir, ya eso no cambia. Es una invitación. Ya lo único que queda es la invitación. Y esa invitación es poderosa porque no son solamente palabras. Son muestras. Como los perfumes. La muestra pequeña de los perfumes no son dibujos. Son perfumes. Así es que la gente se acostumbra a que le guste el olor y luego compra el perfume grande. Entonces, el pueblo de Dios en el mundo somos muestras pequeñas del perfume de la era venidera. Pero muestra que tiene los dos componentes, lo divino y lo humano en interacción ya irreversible. Por eso en Efesios dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello es irreversible hasta esperar la redención de la herencia prometida. ¿Verdad? Dice el libro de Efesios. Entonces ya, ¿quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, pero ese anuncio no es un anuncio de palabra, es una encarnación, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Testigos, no voceros, testigos. No el dibujo del perfume, es la muestra del perfume, perfuma a la gente. O sea, cuando una persona entra en contacto con un creyente, el perfume de la era venidera tiene que poder olerlo. Si no lo huele, no está testificando. ¿Entienden la dimensión de lo que estamos hablando? Muy profundo. Entonces tiene implicaciones grandes sobre el testimonio que a nosotros nos toca en todas las áreas de la sociedad donde Dios nos haya llamado a servir. La iglesia
local no es más que una de esas áreas. No es el área. La bandera del pueblo de Dios es la bandera del reino, del alfa y del omega, no la bandera de la iglesia. La iglesia tiene que tener esa bandera. Porque la iglesia es súbdita del reino. El reino es a quien nosotros servimos. Y el reino se expande en todas las esferas de la sociedad. Porque su intención es que el señorío de Cristo se deje ver en todas las esferas. Porque ese señorío es lo que estamos hablando, que es como el perfume que trae Shalom en todos los contextos y relaciones. Trae bienestar para la humanidad. No bienestar perfecto, pero trae alivio de la enfermedad presente de la creación caída. Muy bien, vamos a otra pregunta para poder avanzar. Sí, creo que ya nos da tiempo solo para la última. Es la número 6, que dice: debido al pecado de Adán y Eva, todos los humanos teníamos que morir. Para salvarnos, Dios tenía que proveer un sustituto que muriera en su lugar. Entonces, ¿diría usted que fue Dios el Padre quien mató a Jesucristo o simplemente permitió que lo mataran las criaturas rebeldes a Dios? Bueno, ya respondimos esa. Sí, Podemos más o pasar a menos. otra. Bien, la número 7 dice: cuando crucificaron a Jesucristo, ¿actuaron el Sanedrín y el Imperio Romano por su propia cuenta o fueron inducidos por fuerzas espirituales superiores a ellos? Analiza en base a Colosenses 2:15. Creo que también hablamos un Sí, poco de eso. también. La 8 dice: ¿cuáles dos rasgos de la sociedad globalizada contemporánea serían comparables con la crueldad de la Roma antigua? Ajá. Bueno, yo pongo dos. Adelante. Dos rasgos de esta sociedad globalizada contemporánea. Ese afán, el número uno, ese afán por legalizar los abortos a nivel mundial. Y dos, la inmoralidad sexual, también a los más altos niveles. Muy bien. Y Leandro, ¿qué dice? Ok, estaba muteado. Yo creo que sí, yo creo que uno de los más increíbles y sangrientos hechos, no, yo no sé realmente, no podemos calcular, no sabemos. Hay estadísticas, pero ¿cuán número alto de personas mueren día a día como producto de los abortos? Eso, yo creo que eso es algo que está por encima de lo que fue el Imperio Romano de aquella época y que Dios no es ciego a eso. Dios no es ciego. Dios alguna vez va a cobrarle a nosotros, a los que estemos vivos o en algún momento va a cobrarse por eso. Y yo creo que la ambición por tener la corrupción del mundo, el hombre dado a su Dios el dinero, es algo que también es un rasgo increíblemente negativo en nuestro tiempo. En la parte de los abortos, cabe mencionar el Dios de la conveniencia que menciona también Darrell Miller. No había oído nunca ese término refiriéndose a eso, y wow, eso fue impactante para mí, porque de hecho esa cantidad, bueno, una gran cantidad de los abortos son adoración a ese Dios de la conveniencia, realmente. Así es. Y Keren, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, yo pensé en un tema que ahora mismo nos arropa a todos, no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial, y es la violencia de género. Y eso representa mucho lo que es crueldad y lo que es uso de poder.
eh, cuando sea el hombre o la mujer que se ve en una posición de poder o superioridad en la que se siente con el derecho de maltratar y hasta asesinar o hasta quitarle la vida. ¿Mm? Hasta quitarle la vida a otro ser humano. Y también pensé todo lo que estamos viendo en cuestiones de política, corrupción, es un tema que está muy latente porque cada país en nuestros tiempos, en esta sociedad que vivimos actualmente, cada quien es como que defendiendo lo suyo y en su territorio, sus bienes, sus posesiones y lo que yo puedo conseguir y lo que yo puedo obtener eh, legal o ilegalmente. Entonces, claro, yo pensé también esa parte que dijo Dennis de la inmoralidad sexual, pero creo que como ya lo mencionaron, me voy por ahí, por la corrupción que está muy fuerte ahora mismo. Bien. Y Juan. Sí, creo que coincido con lo que decían los muchachos, sobre todo con Denis, con el asunto del aborto. Había escrito eso y es más o menos por ahí. Me había ido por ese punto. Sí, podemos agregar la adoración a Mamón, a la riqueza, el materialismo y también el prejuicio de raza. Las sociedades, no solamente entre los más poderosos del mundo, aún, bueno, tradicionalmente, el tribalismo ha sido consecuencia de la caída. Pero los humanos que han alcanzado más poder gracias a la gracia común de Dios, sobre todo las naciones del norte del mundo, de Europa y de Occidente, han demostrado en la generación contemporánea una ambición económica desmedida y un desprecio por los humanos de razas diferentes, que también son males similares a las deformaciones o a las manifestaciones del mal dentro del Imperio Romano. Lo cual nos lleva a que los cristianos se opusieron en su forma de vivir a las manifestaciones malignas de la cultura pagana romana. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde como pueblo de Dios estar en pie de lucha contra las manifestaciones de la cultura contemporánea globalizada, en pie de lucha. O sea, rebeldes a eso. Y como los primeros cristianos, yo les propongo a ustedes, los primeros cristianos fueron unos saboteadores, porque ellos no se enfrentaron. El cristianismo no organizó una legión para enfrentarse a las legiones militares romanas o a la cultura romana, simplemente la saboteó. Comenzó a enseñar una doctrina y una narrativa que le quitaba la legitimidad social a esos males. Legitimidad social. Recuerden, lo que Jesucristo expuso en la cruz fue la ilegitimidad de la justicia romana y de la religión judía para representar a Dios en el mundo. Los demostró ilegítimos por maliciosos. Entonces el cristianismo así es como combate el mal, llevando a cabo la justicia, la misericordia, la verdad, la belleza, expone
lo ilegítimo y desautorizado del mal para guiar a los humanos. Porque cuando el mal es expuesto, pierde su poder sobre los humanos. Excepto que sean humanos gobernados por Satanás y poseídos o con una conciencia cauterizada, que sabiendo que algo está mal instintivamente, lo prefieren. Pero el resto de la humanidad, una vez que ve el mal, lo rechaza. Por eso, promover el bien es la estrategia del reino de Dios. Promover la justicia, la compasión, la verdad, la misericordia, la belleza. Esa es su estrategia. No discursos evangelísticos. Ahí es donde ha sido el engaño para nuestra generación. Hemos confundido el testimonio con los discursos. Muy bien, preguntas de aclaración al final. Está en mute tu micrófono, Denis. Sí, decía que creo que las últimas dos deberíamos leerlas porque son sencillas y así terminamos con esta lección. Ok, sí. Está en mute tu micrófono, Karen. Ya, a uno se le olvida Nosotros esta cosa. estamos hoy preservando el silencio. Muy bien. El número 9 dice, ¿cuáles dos conductas deberíamos los cristianos de esta época encarnar para oponernos a la cultura contemporánea globalizada, para así imitar a nuestros antepasados de la iglesia primitiva de los primeros siglos? ¿Cuáles dos conductas deberíamos encarnar? ¿Y la otra? ¿Cómo dice? 10 dice, ¿cuál es la convicción dominante que Dios le provee a un discípulo regenerado de Jesucristo para poder funcionar como un testigo fiel en medio de una generación con tanta impiedad y animadversión en contra de Jesucristo? Yo puse Adelante. dos conductas que deberíamos encarnar, es la compasión y la unidad que mostraba la iglesia primitiva, que compartían todo. Eso es algo que cuando yo lo leo, cada vez que lo leo, me conmueve mucho. Entonces, la número 10 era más bien el significado de la resurrección, fin de este sistema, fin del rey de este siglo. Fue lo que yo concluí. Y estamos de acuerdo. O sea, yo respondí lo mismo. En otras palabras, porque yo puse al final como la conducta dominante que debemos tener es perder el miedo a morir. Y eso es creer en la resurrección como debe ser. Amén. Bueno, pues vamos a concluir aquí nuestra sesión de hoy. Y le damos las gracias a ustedes por el esfuerzo de completar las preguntas y la reflexión sobre lo que pasó en la cruz. Nos bajamos. Esa pregunta le dieron el toque. Gracias a nosotros.